Nos encontramos en los jardines Yolanda González Martín, donde cada año se realiza un homenaje para recordar el asesinato de esta joven activista. Asistimos a un evento organizado por los amigos de Yolanda González, en Aluche, un barrio en el oeste de Madrid. Nos alegra muchísimo compartirlo con todas vosotras y vosotros. Vamos a intentar hacer un acto que refleje un poco pues el cariño y el amor que sentíamos por nuestra compañera y por todos aquellos que lucharon en esos momentos tan difíciles y que muchos de ellos están o se pretende olvidarlos, ¿no? Va a hablar. Tuvimos la oportunidad de hablar con alguno de ellos sobre sus recuerdos, no solamente de Yolanda, sino además de la época en la que juntos militaron y la importancia de su vida para la juventud, que hoy y en el futuro toma las riendas de la lucha por la democracia. Yo me llamo Enrique del Olmo. Yo me llamo Ángel Barón Crespo. Me llamo Pilar Aparicio. Españoles, Franco ha muerto. Un 20 de noviembre de 1975 aparece Carlos Arias Navarro en televisión para confirmar los rumores. Francisco Franco, dictador de España durante los últimos 40 años, había muerto. Para aquellos que apoyan a Franco, este es un momento de tristeza, pero también de miedo, por un futuro incierto. Sin embargo, para la mayoría de españoles, la muerte del caudillo se convierte en una señal de esperanza, que después de tantos años sin libertad, ve la luz al final del túnel. ¿Podría describir el ambiente tras la muerte de Franco? En plan, si había una esperanza, si había miedo, ¿cómo se encontraba España en esos momentos? Yo creo que es una España que tiene muchísima ilusión, que pensamos que podemos empezar a cambiar las cosas para conseguir un país mejor para todas las personas que vivíamos en él. Durante la dictadura, acciones políticas contra el franquismo, en muchos casos, terminaban en arresto. A pesar del riesgo, una sección particular de la sociedad empezó a organizarse para luchar por una España diferente. Gente joven y, más en particular, estudiantes. Con la muerte del dictador, por fin, estos estudiantes eran más libres para luchar por el futuro que deseaban. Cuando falleció, Ángel tenía 25 años. Cuando murió Franco, yo me enteré perfectamente cómo llegó la democracia porque dejé de mirar hacia atrás. Llevaba 13 años militando como antifranquista y me acuerdo perfectamente que en un momento determinado yo solía llevar siempre una pinta magnífica y una cartera llena de panfletos. Y dejé de mirar hacia atrás, me acuerdo fue en el metro de Madrid, que dije, ya no tengo peligro, ya no hay miedo de que me vayan a detener. Y fue una sensación la de llegar a la libertad como instantánea, como un clic completamente. Desde entonces vivo de una forma diferente. De acuerdo con los planes de Franco, Juan Carlos de Borbón fue nombrado rey de España el 22 de noviembre del 75. Sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Sin embargo, era obvio que se necesitaban grandes cambios en la política española para contentar a la mayoría del país. En este instante comienza la transición española, donde se negociará el futuro de España entre dos secciones de la sociedad, aquellos en el poder y aquellos que habían tenido que esperarlo. El proceso que se abre, sobre todo del 75 al 78, es un proceso muy convulso, no solo por los hechos que se producen, los asesinatos, las manifestaciones, las huelgas. Por ejemplo, poca gente recuerda que este cambio, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es Franco murió en la calle, Franco murió en una cama, pero el franquismo murió en la calle. Y eso es cierto, porque había un plan continuista, que era el plan Arias Navarro, y ese plan se desbarrancó en el año 76, porque fijaros, simplemente un dato, en el primer trimestre del año 76 hubo 17.000 huelgas en España. O sea, una movilización obrera estudiantil enorme, y era a la vez un momento de grandes cambios de mentalidad, ¿no? Debido a las constantes oleadas de huelgas y protestas, se hizo evidente la necesidad de buscar una alternativa al plan continuista del presidente Arias Navarro. Para reemplazarlo, el rey
eligió a Adolfo Suárez, un joven político el cual aceptó que el único camino a seguir era negociar sobre la nueva estructura de España. En los años que siguieron, se ha hecho hincapié en el papel que tuvo el rey durante la transición. De nadie porque es de todos, la Constitución no es de nadie porque es de todos también, el espíritu de la transición no es de nadie, es de todos. Y lo que ha procurado la monarquía en España ha sido 40 años de estabilidad y de igualdad, porque, insisto, el rey es de todos los españoles, de todas las ideologías. Yo defiendo la institución monárquica. Sin embargo, este enfoque minimiza el papel protagónico que tenía la gente española en este momento histórico. La gran pelea fue precisamente no una obra que nos trajo el rey, sino más bien una lucha del conjunto de los españoles por construir los espacios de libertad que hemos construido con la democracia. Así es, Yolanda. Justo así te hiciste perdurable. Tu generosa y abnegada entrega está instalada de ocupa en miles de corazones que negamos la rendición aunque perdamos batallas. Como bien sabes, Yolanda, solo el que brega en el combate es capaz de ganar la guerra. Y así aprendimos que la libertad y la dignidad... Yolanda González nació en Bilbao, en 1961. En muchos sentidos, era el ejemplo de una nueva generación que creció durante los últimos años del franquismo, trabajadora, comprometida políticamente y apasionada por el futuro de España. En 1979, con 18 años, Yolanda se mudó con su novio Alejandro a Madrid. Allí se inscribió en el Centro de Formación Profesional de Vallecas para estudiar electrónica. Después de haberse afiliado a las Juventudes Socialistas a los 16 años, en la capital se unió a un nuevo partido que estaba creciendo en el movimiento estudiantil, el Partido Socialista de los Trabajadores. Pilar conoció a Yolanda en dicho partido. ¿Cuál fue su motivación para involucrarse en la política? A ver, yo creo que Yolanda, como se ha dicho también en este acto, como mujer joven, vasca, estudiante, tenía muchos motivos para pelear, simplemente por los derechos de los jóvenes, por los derechos de los estudiantes, que en ese momento estaban totalmente movilizados, por los derechos de las mujeres, que en ese momento peleábamos desde por el divorcio, por el aborto, por las libertades sexuales, por el derecho también de los vascos también a expresar en su lengua, a expresarse con sus derechos nacionales, etc. En ese sentido tenía muchos motivos y también, por supuesto, por esa democracia plena que todos buscábamos. Enrique del Olmo era el secretario general del PST cuando se afilió Yolanda. Nos cuenta la primera impresión que le produjo. Bien. Yo a Yolanda la conocí en una escuela que hicimos el partido en Girona. Me impresionó, pero no porque ahora sea un icono, sino porque era una chica, tendría 18 años, muy joven, muy seria, muy responsable, muy estudiosa y muy afectiva, ¿no? Muy cariñosa, aunque tenía la seriedad esta de los vascos, ¿no? La joven vasca asumía muchas responsabilidades en su primer año en su nueva ciudad. Tenía una vida de militante, de trabajadora, porque trabajaba en limpieza, y de estudiante a la vez. Y pues la verdad es que ella estuvo en primera línea y cayó por eso. Mientras que el rey y el gobierno de Suárez aceptaron la necesidad de cambio, seguía habiendo facciones del lado franquista que la rechazaban. Una de las entidades más resistentes al cambio era la policía. A lo largo del periodo de transición, sus agentes siguieron usando la mano dura en las manifestaciones y huelgas. Pilar nos contó sus experiencias con la policía. Entonces, ¿cómo era vuestra relación con la policía? ¿Cómo os trataba la policía? Bueno, date cuenta que nosotros empezamos, muchos de nosotros y muchos de los amigos de Yolanda, empezamos en nuestra lucha política en el momento de mucha represión, donde la policía estaba formada en esos 40 años de franquismo, con lo cual era una policía implacable, y donde las manifestaciones daban miedo. O sea, yo recuerdo empezar la universidad todavía con la policía apuntándote con las metralletas dentro de la facultad. Pero en ese sentido sí que
las relaciones no eran buenas, la policía no tenía ningún rasgo de democracia, era una policía enseñada y acostumbrada a reprimir, y en ese sentido las relaciones no eran buenas. Como resultado de estas agresiones y actitudes, había consecuencias directas. Cifras compiladas por la historiadora Sofía Baby muestran que entre el 75 y el 82, 178 personas murieron a consecuencia de lo que ella describe como violencia del Estado, con muchos mal lesionados. A consecuencia de estos datos, podemos extraer que es lógico que para muchos militantes la policía se viera más como un peligro que como una protección. Mientras que la policía recurrió a métodos violentos en sus relaciones con militantes de izquierdas, seguía creciendo otro peligro, la violencia de los grupos extremistas. Aunque la violencia de ETA y del Grapo en esa época sea bien conocida, es evidente que hay menos reconocimiento de la amenaza que planteaban las organizaciones de la ultraderecha. Estos grupos estaban firmemente en contra de la transición democrática, y algunos de ellos estuvieron preparados para usar la violencia y así lograr su objetivo, evitarla. Por el otro lado, el sector más de derechas veía con pavor el que esto se abriese a unas formas democráticas, ¿no? E hicieron todo lo posible, hubo todas las tramas negras, atentados, Fuerza Nueva, etcétera, ¿no? Cuando se hizo claro que se crearía un sistema democrático, se empezaron a formar diferentes y innumerables partidos para representar los diversos deseos de la población. Para los que habían sido los más férreos seguidores del franquismo, un partido asumió una posición de liderazgo, la Fuerza Nueva, dirigida por Blas Piñar. España contribuyendo a que se haya producido esta gigantesca reacción nacional en esta Plaza de Oriente, Plaza de la Lealtad, donde España entera se proclama una grande y libre, luchando por la patria justicia. Una grande libre, una grande libre, una grande libre, una grande libre. Fuerza Nueva se mostró claramente en oposición a las negociaciones por un sistema democrático. Sin embargo, en las primeras elecciones democráticas en España desde la Segunda República, en el 77, una coalición de Fuerza Nueva y otros grupos ultraderechistas que se llamaban la Alianza Nacional recibió solo el 0,3% de los votos. Como es evidente en estos resultados, la ultraderecha no tenía ninguna posibilidad de frenar la transición por las vías democráticas. Esta realidad causó más interés, sobre todo entre los jóvenes, en la supuesta necesidad de violencia. Historiadores de la época han sugerido que una idea común entre la ultraderecha era el crear desorden social, para así evitar la democracia. Estos grupos violentos esperaban poder desencadenar una espiral de violencia, y así los políticos de ultraderecha podrían representar el futuro de España como una elección entre dos posibilidades: o una democracia de inestabilidad y violencia, o una vuelta al autoritarismo y el orden social. Se esperaba que esta situación llevaría al apoyo popular para un golpe de Estado y una nueva etapa de dictadura. Esta creencia, además de la glorificación de la violencia, causó que células de la ultraderecha llevaran a cabo ataques a lo que consideraban enemigos, más comúnmente militantes de izquierdas. El ataque más conocido fue el de enero de 1977, en la llamada Semana Negra,
cuando un grupo de hombres armados mataron a 5 militantes laboristas en una oficina de la calle Atocha. Pero también hay muchos otros casos menos conocidos. Por ejemplo, el asesinato de José Luis Alcazo por un grupo de adolescentes de la ultraderecha en el Parque del Retiro en septiembre del 79. En total, se calcula que hubo 576 ataques violentos entre el 77 y el 81 por miembros de la ultraderecha. 67 personas fueron asesinadas. A pesar del peligro de involucrarse en los movimientos sociales, muchos militantes seguían sus acciones con la esperanza de cambiar el futuro del país. A Yolanda la matan con 19 años, yo en esa época tenía 21 y los jóvenes, nuestros compañeros, compañeras, muchos teníamos la edad o te relacionabas sobre todo con la gente más de tu edad. Con 19 años, con 20 años no tienes mucho miedo y la verdad que te puede mucho más el impulso de mejorar las cosas que el miedo, pero eso no significa que no fuéramos conscientes que quedaban esos coletazos del franquismo, que quedaban también organizaciones fascistas como Fuerza Nueva, que fue la responsable del asesinato de Yolanda, que evidentemente seguían siendo un peligro y una amenaza. Y que en Yolanda recordamos y agradecemos muchísimo la pervivencia de toda esta lucha y quiero señalar en primer lugar A finales de enero de 1980, Yolanda dedicó su tiempo a organizar una huelga de estudiantes contra la propuesta de cambios en el sistema educativo por el gobierno. Por ello, la noche del 1 de febrero, cuando su novio Alejandro no la encontró en casa, supuso que estaba con otros compañeros trabajando en la acción. A la mañana siguiente, Yolanda seguía sin aparecer. Fue cuando encontró su bolso, DNI y cartera en la mesa, por lo que comenzó a preocuparse. Alejandro llamó y visitó varias comisarías buscando a Yolanda, pero no consiguió ninguna información. Llamó entonces al PST, quienes le dijeron de acercarse a la oficina de Gran Vía. Hacia las 6:30 de la tarde, la oficina estaba repleta. Muchos militantes supusieron que su compañera había sido arrestada, algo que continuaba siendo común a pesar de la nueva democracia. Mientras discutían los pasos a seguir en la huelga, una compañera rompió la reunión para comunicar lo que se había escuchado en la radio. Han matado a Yolanda. A pesar del conocimiento del riesgo que conllevaba la lucha por el cambio, la noticia dejó a los militantes conmocionados. Pues yo creo que la vi como 2 semanas antes en la reunión que tuvimos y la verdad es que fue un golpe, me acuerdo que me lo contó un compañero argentino, Mario Degle, por teléfono, y fue un golpe que salté para atrás en el teléfono cuando me lo contaron, no me lo podía imaginar, vaya. ¿Y cuál fue vuestra reacción? Ese mismo día, un grupo de ultraderecha, el Batallón Vasco Español, hizo unas declaraciones. Este grupo reclamó el asesinato de Yolanda como represalia por las muertes de 6 guardias civiles, el mismo día cometidos por ETA. Sin embargo, Yolanda no tenía ningún tipo de relación con ETA y en varias ocasiones había expresado su rechazo hacia su violencia. Días después, la policía arrestó a Emilio Ellín, ingeniero electrónico de 33 años, e Ignacio Abad, estudiante de química de 21. Ambos eran miembros de Fuerza Nueva. Ellín lideraba el distrito de Arganzuela del partido. Como más tarde revelaría Abad, un grupo formado por 4 miembros de Fuerza Nueva se acercó al apartamento de Yolanda, en la calle Tembleque 101, en Aluche. 2 de ellos, Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto, esperaban fuera del edificio mientras Ellín y Abad llamaron a la puerta y se identificaron como policías. Yolanda abrió la puerta, desconfiada, y estos la empujaron y la derribaron. A pesar de no encontrar pruebas tras el registro de su casa de que Yolanda perteneciera a ETA, se la llevaron en coche a punta de pistola. Durante el viaje por carretera hacia Alcorcón, continuaron interrogándola sobre su supuesta conexión con ETA, mientras ella lo negaba. La sacaron del coche tras llegar a un descampado cerca del pueblo de San Martín de Valdeiglesias. Ellín le dijo unas palabras y entonces le disparó 2 veces en la cabeza, ordenando disparar un tercero a Abad. Para los compañeros de Yolanda fue obvio que tenían que actuar en los días posteriores a su asesinato, a sabiendas del miedo a que se enfrentaban.
Pues su asesinato fue un golpe obviamente muy fuerte para un partido que era joven. Yo, que debía ser de los mayores, creo tendría 27 años o cosas así, o sea que, pero es llamativo cómo ese partido tan joven, aunque era un partido muy en crecimiento, con muchos líderes estudiantiles y trabajadores, reaccionó de una forma inmediata, con mucha valentía, mucha decisión, y desde el principio supimos que esto no era un golpe a nosotros, sino era un golpe a todo el movimiento social que se estaba dando. Sabíamos, y en ese sentido fuimos capaces de unir a todo el mundo en la lucha por el esclarecimiento del asesinato, por la reivindicación de Yolanda. El PST se unió a otro grupo de izquierdas para crear presión social que asegurara el reconocimiento del asesinato de Yolanda, por lo que era un ataque político con intención de sembrar el miedo entre aquellos que luchaban por la democracia. La reacción que tuvimos todos ahí fue que teníamos que hacerlo público, que no podíamos dejar que aquello se ocultara y que la muerte de Yolanda no era una muerte nuestra. Siempre tuvimos claro que Yolanda era una muerte de todos, y era una muerte de todos por el progreso, por las libertades, por la democracia, y que teníamos que hacer que todos respondieran. Mientras el PST se aseguraba de que España conociera toda la verdad sobre el asesinato de Yolanda, la policía se encargaba de cerrar el caso lo antes posible. La labor de Carlos Fonseca ha demostrado que, en sus palabras, la investigación policial está plagada de irregularidades. Primero, los abogados de Yolanda tuvieron que forzar que consideraran el caso como asesinato y no como homicidio. Además, la policía se negó a investigar la relación de Jean con Fuerza Nueva. Y lo más importante, no se investigó cómo Jean había podido conseguir equipo que pertenecía a las fuerzas de seguridad del Estado, el cual se encontró en su despacho. Sin embargo, y a pesar de los problemas con la investigación, y como resultado de la presión pública, Jean fue condenado a 43 años en prisión, mientras Abad a 28. Este debería haber sido el final del caso, justicia para la familia y los amigos de Yolanda. Pero en 1987, un juez tomó la cuestionable decisión de conceder 6 días de libertad condicional a Jean para visitar a su familia en Murcia. En estos 6 días, Jean se fugó a Paraguay, la cual se había convertido en el santuario para la extrema derecha gracias a su dictador Alfredo Stroessner. En Paraguay, Jean registró a su familia en la embajada española y el gobierno del país le consiguió un trabajo con la policía paraguaya. Después de 3 años en libertad, en 1990, Jean fue arrestado en la frontera con Argentina y devuelto a España para ingresar en prisión. En 1995 ya solo tendría que pasar las noches en prisión y para el año 2000 fue completamente liberado. Habría cumplido tan solo 14 de los 43 años a los que fue condenado. Y aún así, continuaban las injusticias. En 2013, una investigación liderada por el país hizo un descubrimiento escandaloso. Jean, que había cambiado su nombre a Luis Enrique Jean, había estado trabajando como asesor en la Guardia Civil durante años. Había recibido contratos de la Policía Nacional, así como las fuerzas del País Vasco y Cataluña. Enrique Jean trabaja para la Policía y la Guardia Civil, según publica el diario El País. El secretario de Estado para la Seguridad lo aclara. Pues lo que revela es una contratación totalmente ordinaria, con los procedimientos habituales de contratación a una empresa, y en la plantilla de esa empresa pues aparece esta persona, ¿no? Es decir, que el Ministerio del Interior no aprecia irregularidad en su contratación. La revelación de estos contratos forzó a antiguos miembros del PST a volver a unir fuerzas para defender el legado de Yolanda. Por ejemplo, cuando en el 2013 aparece que Jean está trabajando para la policía, nos volvimos a juntar y fuimos capaces de hacer una manifestación en la Puerta del Sol, de forzar que el Ministerio del Interior nos recibiese. Siempre hemos estado muy unidos. Al final resultó que Jean, el hombre responsable del terrible ataque a un inocente joven de 19 años, menos de 3 décadas después, ganó el total de 140.000 euros del dinero del contribuyente asesorando a la policía. Las historias de Emilio Jean y Yolanda González nos ayudan a entender por qué una sección de la sociedad española preferiría que se olvidaran las realidades de la transición. En los últimos años, desde la derecha, han centrado sus esfuerzos en blanquear la realidad de los peligros de la época y el papel fundamental de la sociedad civil. En 2018,
el entonces líder del Partido Popular, Pablo Casado, escribió que durante la transición ni hubo ocultación, ni sometimiento, ni miedo. ¿Qué opinas de esta descripción que hizo? ¿Qué opina Pablo Casado de este periodo? A ver, yo creo que en la transición, y un ejemplo es lo que celebramos hoy, el aniversario, el recuerdo de Yolanda, hubo miedo y hubo represión. Es verdad que lo que primaba por encima de todo era esa ilusión y ese compromiso para cambiar las cosas. Pero muchas personas lo pagaron y lo pagaron muy alto. No fue una transición sencilla, no fue una transición sin violencia, no fue una transición sin tensiones. Una parte clave de este intento de reescribir la historia se puede relacionar a la falta de información sobre dicho periodo dentro del temario escolar. Según Miguel, este tema es vital. Un gran proyecto, pero ¿crees que la juventud está informada? Yo creo que la juventud no está realmente bien informada y más que nada es por cómo se enseñan las cosas. Cuando se tiene que tratar este tema en profundidad es más o menos en el segundo de bachillerato, es como está establecido, y como es lo más reciente se llega ya casi al final con muchas prisas para hacer la selectividad. Entonces al final no se puede tratar el tema bien, no se puede tratar correctamente, no se le puede dar la importancia que tiene, sobre todo porque es consecuencia directa de los problemas que tenemos actualmente y de cómo está construida la sociedad. Entonces, la cuestión es, ¿por qué es tan importante que la juventud de 2022 sea consciente de las verdades de la transición? Era imprescindible el generar una cultura democrática y un orgullo de haber salido de una dictadura. En Francia son orgullosísimos de haber hecho la resistencia, aunque la resistencia le hicieron en Francia una minoría. Una parte del país francés fue colaboracionista con los gobiernos pro-Hitler. Lo mismo que en Italia, ser parte de la resistencia era un elemento de orgullo. Aquí ser antifranquista era un elemento de orgullo, pero eso no se hizo bandera para toda la sociedad. Y esto es una cosa que estamos pagando actualmente, y sobre todo que las generaciones jóvenes no tenéis el vínculo con eso. Yo creo que procesos como lo que hoy hemos vivido aquí de homenaje a Yolanda es algo para enorgullecerse como juventud, ¿no? Porque esa juventud se volcó en que este país fuese mejor. Para aquellos que defienden la ideología que mató a Yolanda, es evidente que preferirían que su memoria no fuera recordada. Desde que se inauguraron los jardines que llevan su nombre en 2015, han habido varios intentos de vandalizar su placa. En cada ocasión, los vecinos del barrio han exigido que se recuperara. Muchísima gente del barrio que recuerda y que ha mantenido esta placa de forma tan difícil y tan persistente con tantos ataques que ha tenido regularmente. La cuestión es, ¿por qué han tratado de ocultar su memoria? El hijo de Ángel, Diego, nos dijo qué significa para su padre asistir a este acto. ¿Qué emociones le transmitía delante de su padre? ¿Cómo llegaba a casa? Pues me transmitía optimismo, ¿no? Sí, optimismo en el recuerdo que ha quedado, ¿no? Y optimismo en la lucha. Mi padre me lo dice mucho, ¿no? Que hay digamos, saltos generacionales, ¿no? Pero que mi padre llegaba con optimismo cuando decía, he visto jóvenes, no somos todos unos tarras allí, ¿no? Decía eso. Y digamos, por eso llegaba con optimismo y me lo transmitía, ¿no? Entonces también era una de las razones por las que quería yo acudir al acto hoy. La vida de Yolanda sirve como un recordatorio a nuestra generación sobre la importancia de luchar y defender los derechos que tenemos y queremos mantener. Bueno, yo creo que estamos en una democracia plena, pero que muchos derechos democráticos tenemos que seguir peleando con ellos. Tenemos que seguir para avanzar en los derechos de todas las personas en relación a todo, pero también tenemos que consolidarlos y no dejar que vayan hacia atrás. Si bien puede haber momentos de más o menos lucha, es imprescindible que los valores y compromisos de los jóvenes de la transición inspiren a la juventud de hoy en día. Yo confío muchísimo en que vuestras generaciones asuman no las mismas banderas, pero sí el mismo sentido de las banderas, en el sentido de libertad, democracia, protagonismo, participación, igualdad. Muchísimas gracias por todo. Bueno, a vosotros por lo que estáis haciendo. Esto es lo que es. Esto va a lograr que se superen muchas debilidades, ¿no?